Bien, amados hermanos, visitantes, amigos, por favor les invito a que abramos nuestras Biblias al Antiguo Testamento. Vayamos al libro de Ruth. Ruth está después de Jueces. En estos pasajes de la historia de Ruth, de la familia, primeramente de Noemí, vamos a ver el Evangelio de Cristo. Ahí está implícitamente sombras de la obra de nuestro Señor Jesucristo, a favor de su pueblo, a favor de aquellos pues corren a Él en arrepentimiento y fe. Vamos a dar lectura los versículos 1 al 5 de Ruth, capítulo 3. Dice la bendita palabra del Señor. Ruth, capítulo 3. Después dijo su suegra Noemí: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? ¿No es vos nuestro pariente, con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te levantarás, pues, y te ungirás, vistiendo de tus vestidos, irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y beber. Y cuando él se acueste, tomarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió: haré todo lo que tú me mandes. El Señor bendiga su palabra. Pero antes de poder meditar estos pasajes bíblicos que acabamos de leer, amados hermanos, de Ruth, pensemos por un momento en lo que puede representar para nosotros en una condición normal, porque para toda persona, lo que significa bienestar, lo que significa seguridad, lo que significa estabilidad. Podríamos decir de que son dones muy apreciados en todo tiempo. ¿Quién no quiere bienestar? ¿Quién no quiere seguridad? ¿Quién no quiere estabilidad? Todos buscamos ello. ¿Quién no quiere felicidad? Todos buscamos ello. Y esto es algo que todo ser humano en todas las épocas busca. Para aquellos que la poseen, todo podría decir que de alguna manera han alcanzado que su tranquilidad, su estabilidad, su seguridad. Y se encuentran libres quizás de afanes, libres de angustias, y de alguna manera están ¿qué? Reposados, tranquilos en su vida. Todo ser humano se esfuerza en la vida para alcanzar todos estos dones: bienestar, seguridad, estabilidad, y quien los tenga en alguna medida, ¿qué hacen? Se esfuerzan para obtenerlo, ¿no? Todos buscamos bienestar económica quizás, sí, y cuando lo alcanzamos, pues de alguna manera hay una tranquilidad, ¿no? De alguna manera hay algo y decimos, no, bueno, ya estoy saciado en esto, ya no me voy a esforzar tanto en esto, dependen otras cosas así, pero de alguna manera hay una estabilidad. Poder vivir quieta y reposadamente delante de Dios es solo posible cuando tenemos la tranquilidad, cuando tenemos la seguridad de saber que no tenemos cuentas pendientes con Dios. Eso es importante, porque Dios es el juez del universo. En lo económico quizás tienes todo, en tu vida física quizás tienes todo, pero ¿qué hay de tu alma? ¿Cómo está delante de Dios? ¿Tienes cuentas pendientes delante de Dios? Eso tienes que meditar. Y cuando sabemos que nuestros pecados han sido perdonados, allí es cuando la Escritura también nos dice que podemos tener paz indescriptible y un verdadero reposo para nuestra alma. Y eso es lo que podríamos decir que es un reposo infinitamente bueno para nosotros. Pero mientras que no tenemos ese reposo, esa paz con Dios, hay algo que falta en nuestra vida. Ese verdadero reposo, amados hermanos, ese reposo que realmente satisface, amados hermanos, y llena nuestra alma, es que
seamos bienaventurados delante de Dios. Si son rápidos en las escrituras, por favor vayan a Romanos capítulo 4. Es muy diciente lo que nos dice este pequeño pasaje de Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, versículo 8. Dice, mira cómo dice la palabra del Señor. ¿Cuál es la bienaventuranza? Bienaventuranza es decir, no, ser feliz, estar contentos. ¿Qué dice? Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Y quiénes son esos bienaventurados? Aquellos que están unidos a Cristo. Aquellos que han puesto su fe, se han arrepentido de sus pecados. Ellos los que están, ¿qué? Son bienaventurados. Y el libro de Ruth, amados hermanos, que dimos lectura hace un momento, nos ilustra mucho acerca de este tema. El reposo para nuestras almas. Nos muestra la manera que cómo nosotros podemos acceder a este verdadero reposo. Para poder entender estos pasajes vamos a dividirlo en tres partes de nuestra predicación. La primera, vamos a ver la necesidad del verdadero reposo. Tiene que haber necesidad del verdadero reposo. El segundo punto, veremos la búsqueda del verdadero reposo. No solamente saber que tengo necesidad, sino uno tiene que buscar. Y el tercer punto lo vamos a ver, la espera del verdadero reposo. Veamos entonces, hermanos, el primer punto, la necesidad del verdadero reposo. Volvamos a nuestro texto de Ruth, capítulo 3, versículo 1 al 5. Estos primeros versículos de este capítulo considero que nos hablan de manera puntual de la conciencia que debemos tener, amados hermanos, de la necesidad de este verdadero reposo para nuestras almas. No debemos perder la vista también, hermanos, la historia que se registra en el libro de Ruth. Así que muy brevemente vamos a conectarnos con el tema de lo que está escrito en el libro de Ruth. Y rápidamente vamos a ver los primeros versículos de este libro. Vayamos por unos capítulos antes, capítulo 1. Vamos a dar lectura a los dos primeros versículos. Ruth, capítulo 1, versículo 1 al 2. Dice: Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión. El Señor Kelión, efrateos de Belén de Judá, llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Podemos ver aquí, amados hermanos, una familia: Elimelech, Noemí y sus dos hijos. Había una situación difícil, ¿sí? Estaban pasando una situación difícil. Estaba algo complicado la vida en la región de Belén. Hubo hambre, dice nuestro texto. Y como cualquier familia, quizás entró, ¿no?, un poco de angustia. Y se dio cuenta que esa situación difícil y decidieron que buscar quizás otros horizontes. Eso es importante entender. Entendiendo también el último versículo de Jueces, capítulo 21, versículo 25. Está unos hojas más atrás nada más, Jueces, capítulo 21, versículo 25. Mira cómo termina este libro. Dice: En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le pareciera. Y esa era la situación que pasaba en esos tiempos. No había reyes. Solamente eran guiados por jueces, pero cada uno hacía, como dice, como bien le pareciera. Ahora, ¿por qué menciono este versículo? Para ver que siguiendo ese pensamiento, la familia de Elimelech decidió salir entonces de los límites del reino de Dios en la tierra que había el Señor dado al pueblo de Israel. Se fue ¿a dónde? A la tierra de Moab. Elimelech es quien decidió tomar el control de su vida y salir en busca de un sueño moabita.
Y no pasa lo mismo en estos tiempos en los hogares a veces. El padre toma decisiones sin tomar en cuenta las condiciones que puede pasar en su vida. Pero hablando principalmente de su vida espiritual. Porque económicamente quizás, ¿no?, pueda mejorar, sí. Encuentra un mejor trabajo, tiene más dinero, eso va a tener tranquilidad, pero ¿qué de su vida espiritual? ¿Y qué también de sus hijos? Sus hijos, como padres, nosotros somos responsables de llevarle a Dios. Somos responsables de hablarles de la palabra. Porque a nosotros nos va a pedir cuentas Dios. Y eso pasó con Elimelech. No descansar en la providencia de Dios, buscó, se fue a otro lugar, a un lugar pues que terriblemente eran anti Dios. La familia de Elimelech, amados hermanos, las cosas no le salieron muy bien con esta decisión que había tomado. Por eso en el versículo 3 del capítulo 1, más adelante nada más, ¿qué pasa? Dice, y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Murió. Que haya situación no era pasado, pero esa decisión pues algo ha pasado y que el Señor también estaba pasando juicio. ¿Por qué? Porque desobedecieron el mandamiento del Señor. Deberían haberse quedado en ese lugar. Y miren lo que pasa después en el versículo 4. Dice, y eso es triste, hermanos. Esto es importante. El pueblo de Israel tenía un mandamiento de que sus hijos no dieren a mujeres de otras naciones. Pero ¿qué pasó? Como ya la familia de Elimelech se fue a otro lugar, a un pueblo pagano, que es Moab, por eso el versículo 4 dice, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, el nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y el versículo 5 dice, y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada con sus 2 hijos y de su marido. Entonces solamente se quedó Noemí con sus 2 nueras, porque sus hijos también pues murieron. Entonces, hermanos, ese es el contexto, esa es la situación, esa es la historia que nos registra el libro de Ruth. Entonces, de esa familia queda solamente como sobreviviente Noemí, su esposa de Elimelech y sus 2 nueras. Y ahí vemos también el hogar soberano de Dios, con una de ellas y con la otra, con una de ellas para bien y con la otra no. Entendiendo que el pueblo de Moab era pagano, adoraban a otros dioses, no adoraban al Dios de las Escrituras. Entonces, hermanos, pues eso vemos cuál es el contexto, ¿no? Ahora, cuando leemos el versículo 7 al 9 de este capítulo 1, mira lo que pasa. 7 al 9. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Se decidieron, ¿no? Ya, pues acá no tenemos esposos, acá no tenemos dónde vivir, quizás cómo nos solventamos, hay escasez, vayamos a nuestro pueblo que conocemos. 8 dice, y Noemí dijo a sus 2 nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre, Jehová haga con vosotras misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Entonces hay una decisión que hace Noemí y dice, no, mejor vuélvanse a sus casas, ¿no? Conmigo van a pasar hambre, van a sufrir, mejor vuélvanse a sus casas. 9 dice, os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y más adelante, amados hermanos, en el versículo 14 y 16, hay un evento también que es importante, porque estamos entrando al contexto para ver los pasajes que primeramente hemos leído. Dice el versículo 14, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ellas. ¿Ves? Entonces acá nos hace ver que tenían muchos dioses, adoraban a distintos dioses.
pero no adoran al Dios verdadero. 16 dice: respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quieras que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Una decisión que toma Ruth, por la gracia del Señor. Dice: no te voy a abandonar, independientemente de lo que nos pase, yo seguiré contigo. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Entonces estas dos viudas regresan a Belén, la viuda de Elimelech y la viuda de Malón, pero están en una condición difícil, ¿no? No tenían dónde quedarse, no tenían trabajo, no tenían dinero. Estaban solas, abrumadas, porque lo perdieron todo en Moab. Y ahora están buscando refugio bajo las alas del Señor. Pues Noemí volvió a mirar a Dios. Y por esa mirada también su nuera quiso. Dijo: no, tu Dios será mi Dios. Y regresó entonces nuevamente, y es ahí donde en Belén Dios empieza, amados hermanos, a mostrar nuevamente su fidelidad para su pueblo. Esta historia, amados hermanos, es importantísima. De Boz y Ruth, que vamos a ver, viene la descendencia de Cristo. Es importante esta historia. Y es ahí cuando vamos al capítulo 2 y encontramos que la nuera de Noemí va ¿a qué? A los campos a recoger espigas, porque trataban de solucionar su problema humano, que cualquier persona puede buscar, el alimento. Y amparándose de las leyes del Antiguo Testamento, esta mujer puede ir a los campos, ¿para qué? Para recoger, porque el mandamiento de la ley del Señor decía que no recojan todas las espigas, sino que dejaran para aquellos que no tienen, para que vayan y cosechen y puedan ser solventados por esa cosecha que tienen. Entonces, amparándose de esas leyes, Ruth va a un campo, había cosecha y lo que dejaban pues recogían. Estas mujeres entonces empiezan a ver la misericordia de Dios, porque Ruth encuentra un campo donde puede espigar y puede conseguir por lo menos para lo necesario para que se alimente. Pero vemos aquí la providencia de Dios. Cómo exactamente en el lugar que debería llegar, llegó Ruth. No fue casualidad. En la vida del creyente, en la vida de las personas, no hay casualidad. Es la providencia de Dios. Así que, en un sentido, esa necesidad básica ya estaba resuelto a la luz de lo que vemos en el capítulo 2. No vamos a leer, pero cuando llegamos al capítulo 3, vemos algo que es muy interesante. Recuerda que estamos hablando de la necesidad del verdadero reposo. Y aquí en el capítulo 3 vemos que tener solucionado estos aspectos temporales no es lo que realmente satisface al corazón del hombre. Y están pues representados en que Noemí y Ruth, solamente con tener pan, su diario comer, con alimentarse, no van a encontrar el reposo de sus almas, que lo es lo más importante para el hombre. Había tres cosas importantes que Ruth y Noemí necesitaban urgentemente. Lo primero era restaurar ¿qué? El nombre de su familia, el nombre de la familia de Elimelech. ¿Por qué? Porque había muerto el padre de esa familia, había muerto sus dos hijos, y si las cosas quedaban así, amados hermanos, no sabía que no iba a haber descendencia de esa familia, o no iba a haber la descendencia de parte de Noemí, porque ya sus hijos se habían muerto. Había también la desazón de no tener una descendencia, y en tercer lugar, hermanos, también estaba el otro problema, es que estaban por perderse la herencia de la tierra de esa familia. Porque sí, ellos regresaron, volvieron a la tierra donde les pertenecía. En ese asunto estaba cubierto esa necesidad de hogar, quizás. En cuanto a la comida, estaba cubierto también de alguna manera, aunque no abundantemente, pero había que comer. Esas cosas estaban. A eso podemos añadir también
Cosas que estaban sufriendo estas viudas, desconsuelo de su estado de viudez, porque no había alguien que los guarde, que los cuide, porque ¿quién es el que cuida? La familia principal, el responsable es la cabeza del hogar. ¿Quién es la cabeza del hogar? El varón. Él es la cabeza del hogar. Él es el responsable de guiar a su familia. Y su familia va responsable en la cabeza. Así como Adán fue responsable por el pecado que cometió, aunque Eva primero pecó, porque Eva primero comió el fruto y después le da a Adán. ¿Y a quién le das el responsable? A la cabeza, a Adán. En el hogar, el responsable es la cabeza. Vayamos un momento nuevamente a Ruth capítulo 3. Leamos nuevamente el versículo 1. En estos primeros 5 versículos que hemos leído al inicio, vamos a ver algo muy interesante, ¿no? Ruth 3:1 dice: después le dijo su suegra Noemí: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? Vemos lo interesante aquí, amados hermanos, amigo, amiga. Como dijimos en el resumen de esta historia, no era lo suficiente de lo que ya tuvieran solucionado en el asunto de la alimentación. Había otras cosas que eran importantes para estas mujeres: recuperar que el consuelo, hallar reposo de sus almas. Eso estaba buscando Noemí, y también para su nuera. Así que Noemí es consciente entonces de esa necesidad y le dice a Ruth: no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien. En la Biblia textual de este versículo, hermanos, se lee de la siguiente manera, en la original, que dice: entonces le dijo su suegra Noemí: hija mía, ¿no he de buscar reposo para ti, donde te vaya bien? Es el texto original que dice, hermanos. Esta expresión, buscar hogar, es la palabra reposo. Reposo. Entonces lo que está diciendo Noemí es que no he de buscar reposo para ti, para donde te vaya bien. Y esa es la carga, amados hermanos, de todo creyente. Buscar que conozcan ese reposo en sus familiares. Si tenemos hijos, nuestros hijos. Si tenemos padres, nuestros padres. Ese tenía esa carga de Noemí. Que Ruth conozca ese reposo. Es decir, amados hermanos, que el alma de Ruth halle todo lo que necesita para tener ese consuelo, para tener ese descanso, para tener ese reposo, para tener ese ánimo. Entonces Noemí se da cuenta de esa necesidad y la presenta de una manera clara. Seguridad, descanso, es la manera como se entiende en las Sagradas Escrituras el concepto de reposo. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Estamos guardando el día del Señor, estamos reposando de todas nuestras actividades que algunos estudiarán, algunos trabajarán, en sus hogares también, ¿no? Y estamos descansando. Pero lo mejor es descansar en el Señor, porque aún nuestro alma está siendo descansada, porque estamos predicando el Evangelio, estamos hablando de la palabra del Señor, que es el alimento para nuestra alma. Noemí entonces habla de ese reposo a su nuera, pero ahora, ¿cómo obtenerlo? Bueno, lo primero que vemos aquí también es que no solamente se conoce la necesidad, por eso es importante, primero es ver que se necesita ese reposo, sino también se reconoce que puede haber un benefactor o quien le pueda ser la fuente de ese reposo. Versículo 2 de Ruth 3 dice: ¿no es vos nuestro pariente en cuyas criadas tú has estado? Y aquí él avienta esta noche la parda de las cebadas. El terreno, como dije hace un momento, providencialmente, el terreno donde Ruth iba a recoger esas espigas que se caían al piso y los que quedaban, que como viuda necesitaba, pertenecía a un hombre de Belén, un hombre muy reconocido que se llamaba Boz. Y ese Boz resultó, en la providencia del Señor, un pariente lejano ¿de quién? De Elimelech, el padre el esposo de Noemí, el suegro de Ruth. Pero no un pariente cualquiera. En el versículo 20 del capítulo 2, ahí nada más,
El versículo 20 del capítulo 2 dice: y dijo Noemí a su nuera: sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Entonces, en el versículo 2, amados hermanos, es el único que puede sacar de esa condición de ruina, el único que puede sacar de esa pobreza, el único que puede darle reposo a Noemí y a Ruth, era este varón, vos. Porque eras un pariente, aunque lejano, era un pariente de Elimelech, porque en la cultura judía era eso. Si ninguno quedaba descendencia, un pariente podía tomar como esposa, el que se quedó viudo. Por eso que Noemí también le dice en Ruth capítulo 3, versículo del 2 al 5, leamos: ¿no es vos nuestro pariente en cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que haya de hacer. Y ella respondió: haré todo lo que tú me mandes. Vemos aquí entonces que está claro de que hay una conciencia de la necesidad del verdadero reposo. Hay una conciencia que aquí puede ser la fuente, hay una conciencia de que hay algún benefactor quien puede proveer el verdadero reposo. Y también dentro de ese punto, amados hermanos, hay un tercer aspecto que a la luz de los últimos versos que acabamos de leer, es que hay una disposición de ir a buscar ese reposo. Había un reconocimiento de la necesidad de reposo, sí, pero también había una disposición de ir a buscar ese reposo. Ruth, ¿qué dijo? Haré todo lo que me diga. Noemí le da instrucciones a Ruth: haz esto, haz el otro, haz como te estoy diciendo, pero ella dice: haré todo lo que tú me digas. Ella estaba entonces dispuesto realmente a hacer todo, porque ella reconocía esa gran necesidad que tenía, no solamente de lo económico, sino de su alma. Que vos es quien iba a proveer, que iba a llenar esa necesidad, que ella estaba dispuesto a hacer todo lo que es necesario para acceder a lo que representa a vos como su redentor. Es lo mismo, se está presentando el Evangelio. Si ven la necesidad de Cristo, ven su condición, ¿qué tienen que hacer? No, bueno, ya sé, me voy y no quedó. Buscar. Amigo, amiga, hijo, hija, ¿tienes esa necesidad de querer ese reposo que tu alma necesita? ¿Estás buscando con anhelo ese reposo de tu alma? Porque Ruth no se quedó con las manos cruzadas, sino que hace lo que le mandó. Tenía la información, lo que tenía que hacer, sí. Ella tenía que mostrar entonces la disposición. O sea, tú, amigo, amiga, no solo tienes que quedarte con la información. El Evangelio continuamente es predicado en todos lugares, aunque otros tristemente no un Evangelio verdadero. Pero de este púlpito siempre se predica el Evangelio. No te quedes con la información, sino como Ruth debes tener la disposición de correr y obedecer lo que te dice el Evangelio. No te quedes con la información nada más, sino como Ruth corre. Corre a ese benefactor de ese reposo que es Cristo, que es representado en esta historia por vos. Aquel Cristo que murió en la cruz de Calvario para pagar la culpa de tus pecados. Noemí toma la iniciativa y Ruth obedeció. Versículo 6. Dice: descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Pero antes de avanzar a nuestro segundo punto principal, amados hermanos, permíteme decirlo, amigo mío, aquí aprendemos muchas cosas a la luz de estos primeros 5 versículos.
que nos hablan de qué? De la necesidad de ser conscientes de la necesidad de este reposo para nuestras almas. Quizás en lo económico, en lo físico, tienes reposo, quizás, pero lo principal es el reposo de nuestra alma. Y aquí podemos aprender que para usted y para mí, hermano o amigo, no debe ser satisfactorio que tengamos resueltas nuestras cosas temporales. No debe quedar así. Debemos buscar, sí. Debemos anhelar, sí. Pero nuestra mirada primero tiene que ser a lo eterno. La palabra del Señor dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Nosotros no podemos estar contentos, satisfechos, tranquilos, porque quizás tenemos inmediatamente estabilidad, bienestar, seguridad. No debemos permitir que nuestra alma crea y se engañe lo que el mundo es. Si no te has hecho una empresa o no eres profesional, no eres nada. Eso es lo que el mundo dice. Y por alcanzar esas cosas a veces pues descuidan las cosas espirituales y se centran en alcanzar esto. ¿Para qué? Para que no sean pues quizás burlados, ¿no?, con la gente. No te quedes en eso. Noten que Noemí no estaba conforme solamente con lo que ya había solucionado el problema del alimento. Había necesidad de algo más profundo. Hermano, amigo, amiga, esto les digo porque el mundo engaña a nuestras almas. Nos hace creer que si tenemos cosas más o menos en orden, tenemos dinero, tenemos casa, tenemos una profesión, y con eso es todo. El mundo eso enseña, sí. Pero lo que el mundo da es efímero, es pasajero. Lo que nos da el mundo es temporal. Todas las riquezas que tú acumules, descuidando tu vida espiritual, cuando tú partas, ¿para quién te llevas? Quizás tus hijos disfrutarán, pero cuando tus hijos mueren, ¿quién se lleva? Todo se queda en esta tierra. Pero tu alma, ¿a dónde se va? El reposo que Dios nos ofrece en Cristo, amados hermanos, es el verdadero bienestar para nuestra alma que todo ser humano debe buscar. Es en Cristo donde podemos hallar verdadero paz con Dios. Porque sin Cristo, ¿qué? Somos enemigos de Dios. Estamos separados infinitamente de Dios. Por eso dice que estamos muertos en delitos y pecados. Muerte implica separación. Cuando alguien muere, su cuerpo se queda, su alma sale. Y dependiendo cómo murió, si está en Cristo, se va al cielo, y si está sin Cristo, a la condenación eterna. Y Cristo es, amados hermanos, nuestro legítimo pariente que nos puede ayudar eficazmente y proveernos de ese valioso reposo que nuestras almas necesitan, y debemos hacer lo que sea necesario. ¿Para qué? Para abrazar a este Redentor que es nuestro Señor Jesucristo. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. Ahora la búsqueda del verdadero reposo, que es Cristo. Los versículos 6 al 11 nos habla acerca de esta búsqueda, amados hermanos. Y como decía hace un momento, Ruth debía actuar, debía salir a ir buscando este reposo que Noemí había ya enseñado. Acerca de esta búsqueda, amados hermanos, y de la recomendación de Noemí y Ruth para tomar o acercarse a ese reposo, aprendemos que lo primero es que debemos acercarnos a los pies de este ayudador, a los pies de este benefactor. En este caso, Ruth está viendo en busca de vos, y nosotros en busca de Cristo. Versículos 6 y 7. Dice: descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra había mandado. Y cuando vos hubo comido y bebido, y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. La situación, lo que estaba sucediendo allí en la época, era una época de cosecha. Era algo normal que el dueño del terreno, el patrón se podría decir en esos tiempos, estaba aquí presente para vigilar todo el trabajo que se desarrollaba en esa cosecha.
Entonces la instrucción de Noemí consistía en que aprovechar esa circunstancia normal que había en esos tiempos. Era algo cotidiano en el tiempo, que la ciega, para que pues Ruth aproveche esa situación. Esa es la situación. Ese era el consejo de Noemí a Ruth. No se trata de algo extraño. Es algo oscuro, hermanos. Porque pueden decir, no, pero ¿cómo? Un varón que no lo conoces puede acostar su pasadito. Pero en esos tiempos era. Y eso apuntaba de que si este varón con su manto lo tapaba, lo estaba aceptando como esposa. En su tiempo, ¿qué hacen? La pedida de mano, ¿verdad? El varón va a la casa de los padres y pide la venia de los padres para casarse. Así que a través de esta acción se iba a definir si en verdad vos estaba dispuesto a hacerlo. La ley ordenaba que el pariente que hiciera esta redención, pero recuerden que estamos en los tiempos de los jueces, ¿no? Cada uno dice así a lo que le venga en gana, ¿no? Si quería, no hubiera querido cumplir esa ley que tenía en esos tiempos, que estaban bajo esa ley. Pero vamos a ver que, como ahora vos. Entonces Ruth debe esperar con fe y con confianza qué reacción iba a tomar este hombre. Él podría rechazarla, sí. Él podía ignorarla o podía mostrarle su deseo de redimirla. Podía mostrar ese deseo de ser su benefactor. Pero ella debía expresar la necesidad. Por eso, como dije, tienes la necesidad de Cristo, ahí recién vas a buscar. Porque si no tienes, no vas a ir a buscar. Si estás enfermo, vas a buscar al médico. Si estás sano, no vas a ir a buscar al médico. Finalmente, a la medianoche resultó que vos ya sintió frío en los pies. Versículo 8 y 9 de Ruth 3. Versículo 8 y 9. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y he aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él le dijo, ¿quién eres? Ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Noten aquí, amados hermanos, que Ruth no solamente va a los pies de vos, sino que ahora le da a conocer su necesidad que tenía. Ella clama a vos y le dice, sé mi redentor, redímeme. Ella apela a lo que vos es, a lo que vos podía hacer legítimamente porque era su pariente, aunque lejano, era su responsabilidad. Ruth está dentro de los límites de la voluntad de Dios, a la luz de la ley del Antiguo Testamento, así que ella está esperando entonces que, como vos, como pariente, tenía que ser su redentor. Ruth le pide y le dice, no, acógeme en tus alas, extiende el borde de tu capa sobre tu siervo. Esa escena, amados hermanos, ese pedido es un simbolismo donde Ruth está pidiendo a vos, sé mi protector. Así como nosotros cuando vamos a Cristo en arrepentimiento y fe decimos, sé mi protector, sé mi salvador, sé mi sanador, sé mi Señor. Que vos la acoja a ella o que vos tome como esposa de ella era su decisión. Al cubrir vos a Ruth, habría evidente que él le estaba acogiendo bajo su protección. Y eso también las Escrituras nos dice, hermanos. Vayamos un momento a Ezequiel sin perder Ruth. Ezequiel capítulo 8, versículo 16. Lo leo, señor hermanos, para que no demoremos. Dice Ezequiel 8, 16. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré. Y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. En el contexto judío, la petición que estaba haciendo Ruth a vos, extiende el borde de tu manto sobre tu sierva, era un simbolismo de que vos estaba tomando como esposa a Ruth. Como dije, ¿no? En esos tiempos
Lo que se practica es, van el varón, la familia de la mujer, piden la mano para que entren en noviazgo. Entonces notamos como en efecto Ruth no solamente va a los pies de Boaz, sino que Ruth también declara puntualmente cuál era su necesidad. Clama que él, y ahí es cuando sabemos que Ruth estaba haciendo las cosas con un corazón limpio, con un corazón sincero. Y volviendo al pasaje que hemos leído en Jeremías, hermanos, eso está apuntando al pacto que se hace en el matrimonio. El matrimonio es un pacto delante de Dios y no debe ser rompido. No se debe romper. Aún cuando nos casamos, decimos, hasta que la muerte nos separe. Es un pacto. Y eso es lo que estaba haciendo en estos momentos vos con Ruth. Volvemos a Ruth 3, leamos el 10-11, donde vemos la respuesta de Boaz. Ahí vamos a ver si lo rechazó o la acogió. Ruth 3, 10-11 dice: y él dijo, hablando de Boaz, bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Podemos imaginar, amados hermanos, qué ocurrió en el corazón de Ruth cuando escucha esas palabras de Boaz. Cuando escuchamos el Evangelio y entendimos nuestra situación y vemos la solución de eso, ¿no hubo un gozo en nuestros corazones? Por supuesto. Hubo gozo en nuestros corazones. Así como Ruth también se gozó en esos momentos y a escuchar esas palabras. Podemos imaginar el consuelo que llevó a su alma de Ruth. Ruth, la moabita, la extranjera, que tenía otros dioses, que venía de un pueblo perverso, ahora tiene la entrada libre a una situación de una vida en reposo. Pero notemos aquí que la respuesta de Boaz, que exaltó algo de Ruth, el buen carácter de la viuda, sus obras, lo comprobaban, porque nuestro texto dice el 10, y él le dijo, bendita tú de Jehová, seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Lo que está diciendo aquí Boaz a Ruth, amados hermanos, es que ella estaba con una intención genuina, legítima, piadosa, que no pensaba en sus intereses personales. ¿Por qué? Porque ella era una mujer joven, de alguna manera. Podría aspirar quizás a un determinado esposo que sea más joven, necesariamente. Lo podía hacer, porque recuerden que cada uno así dice lo que viene les gana, ¿no? En esos tiempos. Pero que él se sometió a lo que el Señor le dijo. Él se sometió a lo que su suegra le dijo. Y Boaz era su pariente que le podía redimir. No hizo sus caprichos, no hizo pensando en sus intereses personales. Pero ella estaba buscando entonces un bien mayor para ella misma y para su suegra. Entonces Boaz exalta a Ruth porque ella tenía un corazón distinto. Ella no estaba pensando en intereses caprichosos. No estaba atrás de los deleites quizás temporales. Su corazón estaba puesta en las cosas piadosas, en la necesidad verdadera que es el reposo de su alma. Hasta aquí hemos visto entonces que no solo es necesario conocer la necesidad, que vemos la necesidad de ese verdadero reposo, sino que debemos ir a los pies de nuestro Redentor, a los pies de nuestro Salvador, a los pies de Cristo, y mostrarle nuestra necesidad, pero con un corazón real, con un corazón honesto, dispuestos a renunciar todo lo que es pasajero, todo lo que es efímero, y realmente tener el corazón puesto en las cosas importantes para nuestra alma. Cuando dice la palabra, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, busca las cosas espirituales primeramente, y lo demás os serán añadidas. Pero tristemente en estos tiempos es al revés. Primero busca las cosas, las añadiduras, y después, cuando yo estoy anciano, es mucho dicen, cuando yo ya he hecho mis cosas, ahí recién voy a buscar.
Nadie tiene la vida comprada. Hoy estamos, quizás mañana ya no. Muchos mueren en su vientre de la madre, nacidos de 1 año, 2 años. La muerte nomás que pasó hace unos días en Gamarra, un niño de 2 años murió atropellado. Nadie tiene la vida comprada. Por tanto, mientras que estamos con vida, vayamos a los pies, no de vos, vayamos a alguien que es mayor que vos, vayamos a los pies de nuestro Señor Jesucristo y nos abracemos a Él. Él es nuestro legítimo redentor de nuestras almas. Y despreciemos lo que el mundo nos ofrece, porque ese bienestar, ese reposo que el mundo ofrece, recuerden que es temporal, se acaba. Vayamos entonces con interés al verdadero reposo en Cristo, por un interés en los bienes eternos antes que en los temporales. Nuestro pariente redentor siempre estará dispuesto, presto a atender o a extender su manto sobre toda alma que está convencida de que de su ruina espiritual, de su condición espiritual. Sabe que es pecador, que está muerto en sus delitos y pecados, enfermo por la enfermedad del pecado, entonces va a buscar a ese Salvador, a ese sanador, a ese médico de médicos. Cuando entiende que solamente merece la condenación eterna de su alma en el infierno porque es pecador, pero cuando también entiende y sabe que cuando va a los pies de Cristo, Cristo no lo va a rechazar, no lo va a echar fuera. Él extenderá su manto sobre nosotros, sobre la persona que va en arrepentimiento, y dará perdón y vida abundante, vida eterna, que saciará perfectamente el hambre y sed de nuestras almas. El Señor Jesucristo, amados hermanos, es el verdadero pariente redentor, el pariente redentor que se ajusta perfectamente a la ley, porque Él cumplió toda la ley. Nuestro legítimo pariente redentor que nos puede cubrir con la capa de justicia y hacernos justos delante de Dios, pues justo del universo. En Cristo, Dios nos ve justos, y sin Cristo nos ve inmundos. Amigo, amiga, joven, jovencita, usted que aún no cree, vaya en Cristo. Corre a Él en arrepentimiento y fe. Corra a Él por tu alma. Él es el único que puede saciar verdaderamente la necesidad de tu corazón. Él es el único que puede darte reposo seguro y estable para tu alma. Vaya a los pies de Cristo. Como Ruth, siendo joven, si hubiera buscado un esposo más joven, seguramente hubiera tenido quizás riquezas, pero ¿qué es de su alma? Ruth pensó primero en su vida espiritual, en su reposo que iba a alcanzar. Porque los creyentes del Antiguo Testamento, abrazando las promesas de Dios, que vos también es un tipo de Cristo, y buscó a vos con ese deseo de ser salvado de sus almas. Vayamos a nuestro último punto principal, hermanos. Hemos visto la necesidad de un verdadero reposo, hemos visto también la importancia de la búsqueda del verdadero reposo, ahora la espera del verdadero reposo. Nos dan la información con el Evangelio, vemos nuestra condición verdaderamente, nos dan la información de qué debemos hacer, vamos a Cristo, Cristo nos acoge con su manto, nos perdona nuestros pecados, pero hay una vida que todavía va a seguir. Todo creyente vive en este mundo, como dije, somos peregrinos, como la Escritura también, como Abraham mismo fue peregrino, extranjero, pero hay algo que esta historia también nos va a detallar. La historia no termina así que en el capítulo 3, Ruth tiene la palabra de Boaz ya le dijo su palabra, le dijo que él iba a coger su manto, pero hay algo que necesario que cumplir, hay algo que necesario perfeccionar esta promesa, y vamos a ver en los versículos 12 al 13 qué es lo que tenía que pasar. Ruth 3, 12, 13 dice: y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano,
Con todo eso hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche, y cuando sea el día y él te redimiera, bien, redímate. Mas si él no te quisiera redimir, no te redimiré, no, yo te redimiré, vive Jehová, descansa pues hasta mañana. El texto nos dice que hay otro pariente más cercano. Ruth ya tenía la palabra de Boaz, ya tenía el acceso al reposo que necesitaba para su alma. Ya Boaz estaba totalmente dispuesto, comprometido delante de Dios, a acogerla bajo sus alas, pero era necesario que Ruth esperara un poco. ¿Por qué? Porque había otro pariente que en el capítulo 4 de la Escritura lo llama fulano. Boaz era un hombre que amaba la ley del Señor, no se iba a saltar. Un hombre que se apegaba legítimamente a la ley de Dios. Él no quería pasar por alto la ley de Dios, porque sabía que iba a pecar contra Dios. Entonces era necesario primero notificar a este otro pariente. El punto es que vos le dices, Ruth, descansa mientras llega la hora para que podamos definir este asunto. Debemos ser pacientes, esperar el reposo, porque el creyente sabe que su Redentor ya le ha acogido bajo sus alas. Pues eso nos apunta a él. Pero sigue diciendo nuestro texto, y es algo muy interesante, versículo 14-15. Después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran conocerse unos a otros, porque él dijo, no se sepa que vino mujer a la era. Notemos cómo Boaz se aseguró de proteger a Ruth, de cuidar a Ruth, de sustentarla. En primer lugar le dice, bueno, mira, no salgas. El versículo 15 leamos, hermanos. Después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti y ténlo. Y tendiéndola ella, él midió 6 medidas de cebada y las puso encima, y ella se fue a la ciudad. Notemos, hermanos, que Boaz se aseguró entonces de proteger, de cuidarla, de sustentarla. En primer lugar le dice, bueno, mira, no salgas cuando haya luz del sol. ¿Por qué? Te pueden ver. ¿Por qué? Porque Boaz quería proteger la honra de Ruth. Pero no solamente quería proteger la honra, sino también quería sustentarla temporalmente, físicamente. Y entonces dice que toma estas 6 medidas de grano, llévate, con eso te vas a sustentar. Porque el pago del trabajo de un día era una medida. Pero le da el pago de ¿qué? De 6 días. ¿Por qué? Porque después del 6º día viene el 7º, que es el reposo. Entonces lo que está haciendo, o lo que está diciendo Boaz es, mira, tú ya tienes el reposo asegurado, porque yo voy a redimirte, y yo me encargaré de sustentarte, yo me encargaré de guardarte, y también me encargaré de ¿qué? Protegerte. Asimismo los creyentes podemos contar entonces con la protección del Señor. Si tú abrazas a Cristo, contarás con la protección del Señor. La seguridad que Él es fiel. Él nos sostendrá nuestra alma hasta el día que Él venga y nos dará entrada a la gloria. Y entremos pues a ese reposo perfecto que todo creyente busca, que todo creyente anhela. Hoy es el día de reposo cristiano. Pero este es un adelanto, una degustación de algo que nosotros por toda la eternidad disfrutaremos cuando estamos con el Señor. Cuando entremos con nuestro pariente redentor que es Cristo, por los siglos de los siglos. Pero mientras estemos aquí en esta tierra, el Señor nos provee, nos alimenta, nos da fortaleza en nuestra vida espiritual y también nos provee de lo material. Versículo 16 al 18. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo, ¿qué hay, hija mía? Y le contó a ella todo lo que con aquel varón le había acontecido, y dijo, estas 6 medidas de cebada me dio, diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto.
porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Y nuestro pariente redentor no descansará hasta que nosotros nos redimamos. El que comenzó la obra, como dice Filipenses capítulo 1, versículo 6, estoy persuadido de que esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hasta el día de Jesucristo. Así que, amados hermanos, nuestro reposo es ya y todavía no. ¿Esperamos con paciencia como creyentes? Sí. Con esperanza, sí. Con confianza, sí. Podemos contar entonces, mientras tanto, que Cristo nos protegerá, nos guardará. Y a manera de conclusión aplicativa, amados hermanos, permítanme compartir 3 puntos. El primero, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, es nuestro mejor y mayor pariente redentor que vos. Vos eras una sombra. Vayamos por un momento, amados hermanos, a Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 18. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no se ocurrió a los ángeles, sino que se ocurrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Cristo vivió una vida perfecta, sufrió las tentaciones que nosotros sufrimos, pero la diferencia es que él sin pecado. Sin pecado. Cristo entonces es mejor y mayor pariente redentor que vos. Él es el único redentor fiel que todos necesitamos para acceder al verdadero reposo de nuestras almas. Hagamos todo lo que Él nos dijo. Recuerden que la recomendación de Noemí le dio a Ruth: vaya, busque a vos, haz esto, haz el otro. Y vemos lo que hizo vos. Le cubrió con su manto. Y eso hizo Cristo con nosotros corrimos en arrepentimiento y fe. Si Cristo es el pariente redentor mayor que vos, perfecto, el Hijo de Dios, ¿por qué no haces todo lo que Él te manda? ¿Por qué no estás atento como Ruth y mirar cuidadosamente siempre donde Él se encuentra y vayamos constantemente a ese lugar? ¿A dónde? A la palabra del Señor. Mediante la palabra del Señor nos habla Cristo ahora. Y podamos recordar el pasaje que nos dice Juan 14:15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahí están los medios de gracia. Estamos yendo a los medios de gracia: la oración, la palabra, la predicación, el guardar el día del Señor, pasar la cena del Señor, el bautismo. Son medios de gracia que el Señor nos ha dado. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda Timoteo 3, 16, 17. ¿Y dónde encontramos todos? Aquí. No necesitamos otra cosa. Aquí está la respuesta de todos. Pero si no entendemos, porque no tenemos la luz del Santo Espíritu, pero que el creyente sí la entiende porque tiene morando
en su ser. Entonces vayamos siempre a Cristo, estemos siempre pendientes y vayamos a Él y hagamos todo lo que Él nos manda. Él es el mayor que vos, Él es nuestro perfecto y gran Salvador, nuestro pariente redentor. Segunda aplicación. Vayamos un momento, por favor, a Mateo, capítulo 3, versículo 10 al 12. Mateo, capítulo 3. Del 10 al 12. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, hablando de Cristo, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará, apuntando al infierno eterno para el que está preparado. El infierno está preparado para el diablo y para sus ángeles que se rebelaron contra Dios. Pero por consecuencia del pecado, aquellos que rechazan a Cristo, ese es el lugar a donde van a ir. Nuestro pariente redentor vendrá un día, hermano, amigo. Vendrá a su era como vos iba a su era. ¿A qué? A separar, dice, el trigo de la paja. A su derecha los corderos, a su izquierda ¿qué? Los cabritos. Es necesario que nosotros, que la iglesia esté preparada para la venida del Señor. Él vendrá a su era cuando venga a separar de la paja del trigo. Estaremos pues vestidos dignamente, estaremos listos, porque la obra que nosotros presentaremos es la obra de Cristo, no nuestras obras. Así que no despreciemos nuestra vida, no nos dejemos distraer tanto por las cosas del mundo que son temporales, sino también nuestra mirada debe estar puesta a las cosas venideras, a los bienes venideros. Nuestra mirada debe estar a nuestro pariente redentor, el autor y consumador de la fe, Señor Jesucristo. Él vendrá un día, insisto, vendrá no como Salvador, sino vendrá como juez justo para redimir, para dar completa salvación a su iglesia, a aquellos que corrieron a sus pies y dejaron que ser cubierta por su manto. El juez justo dará castigo justo a aquellos que han despreciado, a aquellos que con rebeldía se han negado a reconocer como su Señor y como su Rey, todo. La última aplicación, ya vamos terminando. Dejemos de dar prioridad a las cosas temporales, amados hermanos, hermanas, amigo, amiga, porque es imposible servir a dos señores. O servimos a nuestro pariente redentor, a Cristo, que da el verdadero reposo para nuestras almas, o servimos a nuestros afanes, al dinero, al mundo. No podemos servir a dos señores. Lo temporal nos deja o nos aleja, no nos deja disfrutar de nuestro pariente redentor. Él viene para darnos entrada una vez y para siempre al reposo eterno, pero a veces con nuestros afanes que nos olvidamos. Cuidado. El pasaje bíblico, nuevamente. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas nos serán añadidas. Que no sean nuestras prioridades sean como dice la Escritura. Pero tristemente el mundo es al revés. A lo malo, ¿qué dicen? Bueno. Y a lo bueno, dicen malo. Muchos ejemplos puedo dar. Uno. Tristemente el mundo, la homosexualidad en muchos países ya es pues visible que pueden casarse varón con varón y mujer con mujer.
es malo delante del Señor, pecaminoso delante del Señor, abominable delante del Señor. El mundo que dice, no, es bueno, hay que ser tolerantes. Es triste. Y muchos pecados por poner el ejemplo, pero no hay tiempo. Entonces, vayamos a Cristo. Entonces, no nos dejemos engañar otra vez por este mundo que nos quiere quitar o que nos quiere absorber, nos quiere distraer y apartarnos de la gracia, de la bendición de nuestro verdadero Redentor, que es nuestro Señor Jesucristo. Redentor que es el único que nos provee el verdadero reposo de nuestras almas, que todo ser humano, desde Adán hasta el último hombre que nacerá antes de la venida de Cristo, necesitan de ese reposo. El Evangelio desde Adán fue predicado, se seguirá predicando. Nadie, si que no corre Cristo, ninguno de esos hombres alcanzarán salvación si no se aferren a este verdadero Redentor, a este benefactor, a este pariente cercano que es nuestro Señor Jesucristo, que Dios por su gracia envió a vivir una vida perfecta, la vida que nosotros no podemos vivir. ¿Quién puede decir que cumplo los 10 mandamientos? Aún como creyentes no podemos. Por eso necesitamos de Cristo. Pero como no podemos cumplir, ese pecado necesita ser pagado porque Dios es justo. Cristo ya lo pagó. Y nosotros solamente abrazamos por gracia, mediante la fe. Gloria a Dios por eso, amados hermanos, amigos, amigas. El Señor bendiga su palabra y también bendiga sus corazones. Vamos a orar.